Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 8 de la vida con 12 minutos, 8:12. Al mal paso, darle prisa, dice la abuela Pava. Y bueno, está aquí en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho el candidato a doctor Carlos Bautista. Es también candidato a doctor en Derecho Fiscal. Es también vicepresidente del Colegio de Contadores en el estado de Querétaro, que nos ha hecho favor también de platicar con nosotros, con nuestra audiencia. Y siempre con temas importantes, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista contable, fiscal, para que lo tomemos en cuenta y también le hagamos caso a los que saben. ¿Cómo estás, mi querido? Y te agradezco mucho, mi querido contador, mi querido Carlos, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Te agradezco a ti y a tu auditorio este espacio y pues, por supuesto, vamos a platicar algunos temas que están en boga en este momento y que además son muy importantes conocer, estimado Aurelio. Claro que sí. ¿De qué manera y cómo es la participación de los trabajadores? El tema de las utilidades, el reparto de utilidades, que entiendo, además hay una fecha ya establecida, puntualmente así lo determina la ley, pero pues muchos no sabemos o no conocemos si se trata de una prestación, si se trata de un derecho, si se trata de una obligación de los patrones en un momento determinado. ¿Cómo lo debemos entender, mi querido Carlos? Pues creo que debemos de establecer primero el enfoque que le vamos a dar. ¿Por qué? Porque obviamente hay dos partes en esta situación. El patrón, que es el que tiene la obligación, y el trabajador, que es el que tiene el derecho. Ahorita enfocándonos desde el punto de vista de trabajador, sí, pues obviamente necesitamos estar al pendiente que nuestra empresa, pues efectivamente, esté dando cumplimiento a las obligaciones consignadas en la Ley Federal del Trabajo. Entre otras cosas, para esta fecha ya se tendría que haber establecido o constituido la Comisión Mixta de Reparto. ¿Qué es la Comisión Mixta de PTU? La Comisión Mixta PTU va a establecer los lineamientos y va a elaborar un proyecto de reparto, es decir, va a tomar en cuenta a los trabajadores, va a tomar en cuenta los días laborados, el salario devengado, y va a decir, este es el proyecto, y a Juan le corresponden 10,000 pesos, a Pedro 20,000, y a Sebastián le corresponden 30,000 pesos. Esa es la función. Del otro lado, la obligación... Perdóname, ¿ese comité o esa comisión se establece dentro de la misma empresa? Así es una de las obligaciones que se deben de cumplir. ¿Es obligación? Es una obligación, con una cantidad igual de integrantes por parte del patrón y por parte del trabajador, con la finalidad, obviamente, de que se pongan de acuerdo. Correcto. Y el patrón tiene la obligación de proporcionar toda la información que se requiera para poder llegar a ese cálculo, a ese proyecto de reparto. Porque de entrada, el patrón, dentro de los 10 días siguientes a la fecha en la que presentó o debió haber presentado su declaración anual de impuestos, que recordemos venció el 31 de marzo, que bueno, como fue día inhábil, se pasó al 1 de mayo. Viernes se pasó al día 2 de mayo. Siguiente. En este caso abril. De marzo a abril. Y las personas físicas sí, efectivamente se pasaron hasta el día 2 de mayo, ¿no? Así es. Entonces, 10 días después tuvo que haber puesto a disposición de los trabajadores, haber entregado una copia a los trabajadores a quien sus intereses represente, y dejar a disposición de los mismos una copia en las oficinas administrativas, con la finalidad de que los trabajadores se percaten de que si hubo utilidad y de cuánto estamos hablando. Ojo, eso no le da derecho al trabajador de inmiscuirse en la administración de la empresa, no, para nada. Sí, correcto. Solamente se tiene que limitar a observar y a conocer el monto, que ahora, para esta fecha, desde el año pasado, pues ya traemos una serie de asegúnes con los montos. ¿Por qué? Porque recordemos que con la reforma laboral en materia de outsourcing o tercerización del 2021, pues ya tenemos una PTU topada. Y esa PTU topada dice que voy a obtener yo como trabajador un máximo de 3 meses de mi salario, sí, o del promedio de los últimos 3 años. Lo que yo había recibido de PTU los últimos 3 años es lo que voy a recibir, o los 3 meses de salario. Obviamente el que resulte mayor para el trabajador. Nada más que debemos tener mucho cuidado, porque en primer lugar debemos revisar la cantidad determinada por parte del patrón. Voy a poner un ejemplo para hacer más claro. Por favor, mi querido Carlos, mi querido contador. En el ejemplo A, una empresa determina una PTU a repartir de 100,000 pesos, números cerrados. Y la mecánica de cálculo para los trabajadores resulta que la suma de todas las PTUs topadas a 3 meses de salario y o a el promedio de los últimos 3 años corresponde a 180,000 pesos. Estoy inventando. Ajá, sí, claro. ¿Cuánto hay un se desfase? va a repartir?
pues solamente se van a repartir 100,000 pesos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque es lo que el patrón determinó como un reparto total de PTU. Eso, traduciéndolo a una sola persona, puede decir, yo gano 10,000 pesos, entonces por 3, un salario de 3 meses son 30,000 pesos. Pero en el reparto de PTU a 100,000 pesos, pues resulta que solamente le corresponden 18,000 pesos. ¿Cuánto tiene que repartir? Solamente 18,000. E insisto, debemos ser muy cuidadosos con eso. Sí, claro. Y en el ejemplo, sí, claro. en el ejemplo 2, el trabajador determinó una PTU de 2 millones de pesos. Un promedio. Y la suma de los 3 meses de los trabajadores, del salario de los trabajadores, o el promedio de sus últimos 3 años son 500,000 pesos. ¿Cuánto va a recibir el trabajador? Pues su tope. Es decir, el patrón no va a repartir 2 millones de pesos, solamente va a repartir 500,000. Y regresando al ejemplo de este trabajador, correcto, dice, sí. Este trabajador tuvo 3 meses de salario de 10,000 pesos, son 30,000 pesos. Pensando que sea mayor que el promedio de los últimos 3 meses. Claro. ¿Cuánto va a recibir ese trabajador? Pues solamente 30,000 pesos. Entonces, debemos ser muy cuidadosos en ello. Y obviamente las autoridades van a estar muy al pendiente de que los patrones cumplan con esa obligación. Ya están las preguntas de la audiencia, muy amable, gracias como siempre que nos hacen favor de sintonizarnos. Y bueno, me preguntan, a ver, nosotros trabajamos en una empresa outsourcing, ¿tenemos derecho a utilidades, ya que es una empresa, una sociedad anónima, me pone una SA, y no sabemos si tenemos derecho o no al pago del reparto de utilidades? Bueno, de entrada deberíamos de entrar a análisis un poquito más detallado de lo que nos quieren decir, porque el outsourcing está prohibido. Desde el 2021 hay una prohibición expresa en donde quien lo está llevando a cabo pudiera estar dando lugar a una simulación de actos, sí. E incluso pudiera llegar a una cuestión de defraudación fiscal calificada. Entonces hay un agravante ahí, ojo. A lo mejor, y no sé porque no conozco el contexto de la pregunta, pudiéramos estar hablando de los famosos servicios especializados. Los famosos servicios especializados que sí se crearon en aquel entonces, tienen una metodología muy rigurosa y muy estricta para cumplir, porque la persona que está prestando esos servicios especializados, pues debe cumplir, uno, con reportar los pagos del seguro, tiene que cumplir con reportar los pagos de impuestos, tiene que cumplir con un reporte ante el Seguro Social de esos trabajadores, ante el Infonavit. O sea, hay una serie de situaciones bastante... de trámites y de mecanismos que se tienen que cumplir. Eso para proteger al trabajador. Correcto. Pero la respuesta en concreto es sí tienen derecho. Sí tienen derecho. Y ahora me están haciendo la pregunta, ¿cómo sabemos los trabajadores lo que realmente puede haber sido o se pudo haber tratado de utilidades de una empresa? Es decir, tenemos empresas, me comenta don Jorge Ayala, que no reportan utilidades, y como no reportan utilidades, pues no hay nada que repartir. Bueno, son dos situaciones ahí muy importantes. Ajá. La Gracias, primera, Carlos. La obligación de la empresa es poner a disposición la declaración anual para que los trabajadores la puedan ver. Y en el apartado, en el anexo de PTU, ahí es donde lo van a corroborar. Y efectivamente pudiera haber empresas que dicen, oye, en el año 1 reportó pérdida, en el año 2 pérdida, en el año 3 pérdida, pues entonces ahí hay algo raro. ¿Por qué? Porque el empresario jamás va a entrar a un negocio que le reporte pérdida en 1 año, en 2 años, en 3 años. Claro, totalmente. Algo raro está ahí. Y para ello hay mecanismos en los cuales los propios trabajadores pueden acercarse a las autoridades, principalmente a la Secretaría del Trabajo y también al Servicio de Administración Tributaria. Es decir, hay un mecanismo establecido en la ley para poder impugnar el hecho de que no estamos teniendo una PTU. Sí. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un órgano especializado dentro del Servicio de Administración Tributaria que puede elaborar una visita domiciliaria, una revisión ante el patrón, específicamente para el tema de la PTU? Me preguntan y además muchas gracias, Samuel Jiménez. Oiga, el patrón puede determinar, yo tuve una utilidad de 100 pesos, pero voy a repartir 20. ¿Eso es legal? ¿Eso se puede hacer? Sí, si estamos hablando de los topes establecidos en ley desde el 2021. ¿Por qué? Porque dice, yo tuve una utilidad de 100 y voy a repartir 20. ¿Por qué pudiera darse? Ajá. Vamos a hablar de un ejemplo real, de una consulta que hicieron en algún momento. Sí, contador. La empresa es muy productiva, pero solamente tiene 2 trabajadores. Realmente tiene una operación de 2 trabajadores. Es una empresa extranjera que llega a México y tiene un know-how tremendo, que todo lo está trabajando desde el extranjero. Y obviamente ahí hay una serie de obligaciones adicionales que cumplir. Pero hablando nada más de la PTU, 2 trabajadores. Pues no ganan mal los trabajadores, uno gana 30,000 pesos, otro gana 40,000 pesos. Entonces, la utilidad que se determinó para repartir es de 2 millones de pesos. ¿Esa empresa va a repartir 2 millones de pesos? No.
Solamente va a repartir el tope de los 3 meses de salario de cada trabajador, o el promedio de sus últimos 3 años. ¿Qué salió mayor en este caso en el cálculo que hicimos? 3 meses de salario. Entonces, ahí sí podríamos hablar que el trabajador, en el ejemplo que le están poniendo, el patrón reportó 100 de utilidad y nada más está repartiendo 20. Ahí sí cabría. Ok, correcto. Estoy platicando con el contador Carlos Bautista, candidato a doctor en Derecho Fiscal y vicepresidente del Colegio de Contadores. Y bueno, el otro tema, que el tiempo se va volando, contador, 8:23 de la mañana, es el tema de las empresas extranjeras que se han instalado en Querétaro y de repente necesitan servicios, ¿cómo se llama? Contables, fiscales, que sean también altamente competitivos, Carlos. Así es. Y creo que ese es un reto y un área de oportunidad tremenda para los contadores. ¿Por qué? Porque sabemos que Querétaro es un polo de atracción de inversión extranjera y eso genera que vengan esas empresas y que tengan necesidades específicas, en 2 sentidos. En el primero, creo yo, que es para cumplir en tiempo y forma con las obligaciones locales, estatales, federales. ¿Por qué? Porque el extranjero que llega, pues normalmente no viene con la intención de defraudar al fisco, viene con la intención de hacer negocio, generar utilidad y cumplir con sus obligaciones de manera eficiente. Y por otro lado, el hecho de que ellos mismos necesitan la información con base en sus propios formatos, con base en sus propias metodologías, porque es lo que ya traen desde su empresa matriz, hablando de corporativos, ¿no? Entonces, nosotros como contadores, ¿qué podemos ofrecer? Por supuesto, en primer lugar, establecerles y otorgarles una confianza de que se está cumpliendo en tiempo y forma y que se están haciendo las cosas de manera correcta aquí en México. Pero además, poder entrar a la cultura de esa empresa extranjera para que dentro de los servicios que nosotros podemos proporcionar, la información contable y financiera que estamos otorgando y ofreciendo, pues también a ellos les sirva de base para poder formular sus propios estados financieros o los propios reportes internos que necesitan. ¿Y si hay contadores de ese nivel y si hay contadores especializados que puedan atender esas exigencias de los mercados internacionales? Por supuesto, claro que sí. Y no solamente en el Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, del cual, como ya lo mencionaste, soy vicepresidente actual y a partir del próximo enero, pues me da mucho gusto estar presidiendo este colegio. Hay algunos otros organismos como la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro, AFEC, que también tiene profesionistas especializados y muy capaces en estas áreas. Tan solo nosotros que recientemente en la visita anterior que me hizo favor de invitarte, te decía que pues traíamos ahí ya la fiesta, que íbamos a terminar nuestro doctorado, que ya platicábamos, ¿no? Que terminamos las materias, falta el tema del coloquio doctoral y defender la tesis para ya poder obtener el grado. Pero para llegar a eso, pues tenemos el grupo que conformamos, por lo menos tenemos 2 o 3 licenciaturas, tenemos por lo menos 2 o 3 maestrías y ahorita ya llegamos a un grado de doctorado, eso además de cursos de especialización, diplomados, etcétera. Un trabajo. Que obviamente eso no significa que en automático las cosas se van a hacer bien, hay que trabajar y hay que trabajar muy duro, pero por lo menos tenemos los elementos y las herramientas que pudieran proporcionar ese servicio especializado que las empresas requieren. La gente tiene dudas, quiere saber dónde lo pueden contactar, dónde te pueden contactar, mi querido contador. Con mucho gusto, mi correo electrónico cdecarlosbautista @ Solfie de Soluciones Financieras Empresariales .com.mx y el teléfono, el de mi oficina, por favor. 442-254 6046 254-6046 con la ADA 442. Me están preguntando si puedes tener chance de platicar un día de estos, que sea la próxima, si no tienes inconveniente, mi querido Carlos Bautista, del tema de la modalidad 40. Por supuesto. Una herramienta muy útil, pero que ya se le metió mano y que se va a empezar a encarecer, pero que a pesar de que se va a encarecer, todavía sigue siendo una herramienta poderosa para poder planear nuestro retiro. ¿Te parece si lo programamos para la próxima? Muchísimo gusto. Gracias, mi querido contador, gracias como siempre, mi querido candidato a doctor Carlos Bautista, de Derecho Fiscal, es vicepresidente del Colegio de Contadores, próximamente será también presidente del Colegio de Contadores de Querétaro. Gracias, mi querido contador, buenos días. Gracias, buen día. Al contrario, buenos días. Son las 8:27 de la mañana, su opinión siempre la más importante, el teléfono 442-254-6046 para que se ponga en contacto con nuestros amigos justamente de solfi.com.mx y estemos también en contacto como todas las mañanas. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más.